es un periodista con una vasta experiencia, un periodista al que le podemos decir que el buen hijo vuelve a casa. Julio de la Rúa, muy buenas noches. Buenas noches, de verdad me siento muy a gusto, gracias por esta invitación maravillosa. Y es cierto, hemos vuelto a esta casa maravillosa, a la cual le hemos entregado y le entregaremos todo ese ánimo y ese conocimiento para dar una muy buena alternativa que yo creo que en medio de este marco de situaciones de país se requiere y es necesario. ¿Qué etapa está atravesando Canal Capital y sus noticias? Mire, yo creo que vamos a tener la mejor etapa en los últimos años en cuanto a noticias en el canal, porque esto implica dos cosas importantes. Una, que tenemos a la cabeza a un gerente como Holman Morris, que sabe exactamente de televisión y sabe hacia dónde vamos. Y sabe de periodismo. Y sabe de periodismo. Y además conoce plenamente lo que es llenar dentro de un escenario democrático, que esto lo he hablado en varias reuniones, dentro de un escenario democrático hace falta ese espacio para darle voz a los que no tienen voz. Pero hay que sabérselo dar desde la perspectiva de hacer un buen periodismo, manteniendo el rigor y manteniendo esas ventanas, pero con una cosa bien construida. Con ese escenario, con un buen equipo humano, con un buen equipo técnico que se tiene ahora, la otra tarea es hacerlo y hacerlo bien. Una televisión más humana, y nos ha llevado nosotros en este programa a establecer como patrón que las entrevistas normalmente son con televidentes, con personas que se comunican, que tienen una doble vía con Canal Capital, y que vienen aquí a contar sus experiencias, a quejarse de lo que tienen que quejarse, a criticar, pero curiosamente la mayoría están muy contentas con lo que está pasando hoy. Hay una gran expectativa en relación con las noticias. El país está atravesando un momento difícil, en que las noticias cada segundo se convierten en una ola de algo que viene detrás y que el país en un momento determinado lleva a la incertidumbre. ¿Cómo ve usted ese país hoy? Lo veo muy descuadernado, tristemente, porque si bien el gobierno nacional ha hecho grandes esfuerzos, desde el presidente Santos se ha tratado de que las cosas funcionen en su debida forma. Hay situaciones que vienen y que son parte de nuestra historia, que no son fáciles de resolver en un año, en 2 años, o en 3, de pronto en 4 años, pero se le ha trabajado. Pero eso también se convierte en una olla de presión. Y desde los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad, porque nosotros o alertamos el encender más las cosas o en buscar mecanismos también de acercamiento. Fíjate que tenemos una doble posibilidad y ahí también tenemos que ser absolutamente responsables con la información. Yo siempre he considerado que esto es como una olla express. Si en una sociedad usted le restringe la posibilidad a un sector, sea minoritario, sea especial, y desde lo constitucional, que nos obliga a ser pluriculturales, multiculturales, y darle escenario a ellos, y le cerramos esas puertas, esa olla de presión algún día revienta, porque no tienen dónde desahogar y decir, aquí está pasando algo. Creo que en eso el Canal Capital va a cumplir y está cumpliendo una función muy importante, porque si bien los otros sectores ya tienen quienes los atiendan, aquí han encontrado la posibilidad de que sean escuchados. Muchas veces no tenemos la solución, pero tenemos una ventana donde pueden decir algo acerca de lo que está pasando. Yo no estará de acuerdo conmigo, y yo veo que el artículo 20 de la Constitución, en cierta forma, estimula a algunos periodistas al amarillismo, al sensacionalismo. ¿Por qué? Porque el artículo 20 dice que en Colombia no habrá censura. Y algunos periodistas consideran que hay una libertad de información, pero que como no hay censura, esa libertad de información se convierte en una libertad de conducta. Y entonces muchas veces se hace lo que quiere sin pensar en lo que eso representa, en los efectos en los efectos que tiene sobre las audiencias y sobre los sectores sociales. Yo le he dicho a mis alumnos cuando he tenido la posibilidad de acudir a la academia a una clase o a una conferencia, y se lo digo a mi equipo de trabajo, les planteo 2 cosas esenciales sobre las cuales yo soporto mi trabajo y gracias a Dios creo que ha sido buena parte del resultado positivo que hasta ahora se ha obtenido. Es la ética que nos enseñan en las universidades debe ser un elemento común y genérico a uno como ciudadano, pero el periodista tiene que ser riguroso, que es donde a veces fallamos, porque muchas veces, ahí sí hay que hacer un llamado a las facultades, no les enseñamos a los estudiantes que tienen que ser rigurosos. ¿Qué es ser riguroso? Riguroso es que usted tiene la información, pero usted tiene que darle la posibilidad al contraparte que también se exprese. Eso no se ha dado y por eso tenemos los problemas que tenemos hoy en día, que por el afán de tener la información de primera mano, consideramos que lo primero que se nos aparece es la realidad y entonces hacemos a veces una cosa que no debemos ser. Arte y parte, o sea, investigamos y nosotros nos encargamos de condenar. Creo que esa no es nuestra tarea es presentar los elementos,
y para eso están los organismos que trabajan en su tarea y la opinión pública, que es la única que nos da la razón frente a lo que estamos dando. La sed del rating. Sí, lo que pasa es que el rating también se ha convertido en un elemento, algunos lo dicen que es peligroso, porque claro, a uno le exigen y cada día la cosa se complica más porque las nuevas mediciones de rating te están obligando a ser mucho más efectivos frente a lo que entre más amarillo pudiera ser, le gustaría más porque somos una sociedad con una raíz violenta. Yo alguna vez discutía con algunos españoles y les decía, a mí me gustaría que revivieran los viajes de Cristóbal Colón. Y entonces me decían, pero ¿por qué? Si eso ya se hizo. Y dije, no, que lo revivan con un poco lo que trajeron desde España, con todo el respeto y el cariño y el aprecio que le tengo a toda la colonia española en Colombia. Porque lo que vino a Colombia no fueron santos. Eso es lo que estamos heredando. ¿Cómo cambiamos eso? Pues tantos años de historia que tenemos, tantos años para cambiarlo. ¿Dónde parte eso? Nosotros tenemos la oportunidad única de construir, Gustavo, usted lo sabe, de construir la historia de este país. ¿Qué vamos a construir en esa materia desde la información? Nosotros estamos haciendo la historia del país. Entonces, ¿qué vamos a construir? ¿Otros 50 años, otros 100 años de violencia? ¿O vamos a construir una mejor sociedad? Entonces, démosle la oportunidad a los que no tienen voz de que digan algo y busquémosle la solución desde los que corresponden para que por fin no tengamos menos discurso y más acción. Esa comercialización de la noticia que ha llevado a unos extremos a veces insólitos y que ha llevado al país inclusive a que en sus programas de recreación los modelos sean los del capo y los del delincuente, ha tergiversado y ha cambiado un poco los valores. Sin embargo, uno encuentra que Colombia es un país de gente buena. Sí. Si uno pudiera, yo por lo menos no tengo capos ni narcos amigos, y conozco mucha gente, yo creo que tampoco. Pero el hecho de mostrar las cosas negativas ha hecho que las cosas positivas se queden a un lado. Claro. Pongo un ejemplo. El Premio Cafam a la Mujer ha presentado en sus 25 años casi 4.000 mujeres que trabajan por el país. ¿Cuántas de ellas han sido mostradas en los noticieros? No se visualizan, o se visualizan muy, muy pequeños. Entonces nosotros estamos violando el derecho a la información. La información tiene que ser veraz, oportuna y equilibrada. Si nosotros mostramos solamente lo malo, estamos violando el derecho que tienen los colombianos a conocer lo bueno. Ajá. Mire, Gustavo, que usted acaba de decir una cosa muy importante, porque yo creo que me suma otro punto a lo que yo le planteaba al comienzo, en la función que ha venido cumpliendo y que va a cumplir el Canal Capital. Es que vamos a tener que algún día sentarnos a decir todos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en esto o vamos a cambiarlo? Incluso desde los medios de comunicación. Porque van a decir, buenas noticias no son noticias. Yo creo que vamos a comenzar a tener que girar a decir, tenemos una primera ventana que lo está haciendo el Canal Capital, la voz de los que no tienen voz. Y desde ahí comenzar a mirar esa gente que sí ha hecho cosas por el país, a mostrarlas. Comienza entonces los valores a equilibrarse y comienza la gente a decir, no, momentico, ya no queremos más esto, queremos esto. Hay un ejemplo que yo coloco siempre que hablo de estos temas, y es el que tiene que ver con las telenovelas, que son la otra parte de la información, entre comillas. Es un reflejo. Tanto que hoy día se dice que un país que no conoce lo que sucedió repite la historia. Claro que eso está utilizado comercialmente porque no es la realidad. Hay unas telenovelas que han marcado la audiencia y los mayores ratings de sintonía en la historia de la televisión colombiana. Café, sí. Betty la Fea, Hasta que la plata nos separe, Amándote y El Rey. 5 telenovelas de las cuales el factor fundamental es el ascenso social de los protagonistas a través del esfuerzo. Ajá. En Café, sí. Margarita Rosa y Francisco, que comenzó de chapolera y terminó de ejecutiva. Betty la Fea, una niña que ascendió a través del talento y sus capacidades. El esfuerzo. Eso es lo que quiere el país. No hay tal de que el país quiere las cosas negativas. Si un país está luchando para poder sobrevivir, una familia, para que un muchacho pueda terminar su bachillerato, tiene que hacer grandes esfuerzos. Ese es el país que ve televisión y ese es el país que no está reflejado. Pues, qué bueno que lo mencionas, porque es que cuando uno ve esos altos niveles de sintonía, ¿a qué obedece? ¿Qué es la novela en última, la telenovela? Es un reflejo de una realidad que yo quiero también vivir. El sueño del love story, que yo también quiero compartir, pero de una historia que ha tenido momentos difíciles y que al final me permite tener una mejor forma de vida, ¿Qué termina siendo eso? Un esfuerzo personal de superación.
en medio del tema del amor y las cosas maravillosas que eso pueda tener. ¿Por qué le gusta a la gente eso? Porque se ve identificada. Luego la gente sí quiere tener ese buen corazón y ponerlo al servicio de una causa verdadera. Que haya elementos alrededor que me estén dañando el corazón, ahí es donde toca entrar a ver. Yo tuve la experiencia en la televisión privada asesorando programadoras que no fue fácil, ¿no? de estas que hacen ese tipo de cosas, de hacerles entender que el país es distinto, que no conocen la personalidad de la audiencia. Y entonces deciden envenenar a una niñez, una juventud que quieren ser capos porque así no hay que hacer esfuerzos, claro. El enriquecimiento fácil, en lugar de mostrar los modelos como positivos. si fuera una lotería. Se está violando el derecho a la información y a la esperanza. Ajá. No le estamos dando, y desde aquí tenemos que ser muy claros en que esos principios y valores de los cuales hemos venido hablando tienen que ser pieza fundamental en la construcción de una buena sociedad. Me dirán los televidentes, pero usted está soñando. Sí, estoy soñando, pero alguien tiene que arrancar, o algunos tendremos que arrancar, o muchos tendrán que arrancar y dar el primer paso. Estamos soñando, pero vamos a un corte obligado y seguimos con este tema tan interesante. Muy bien. Ya volvemos con Defensor del Televidente. La ciudad de Bogotá le entrega al equipo la distinción, la medalla al mérito civil, ciudad de Bogotá, que al conjunto del personal de trabajadores y trabajadoras que construyen un equipo deportivo. El equipo de fútbol, obviamente, como Bogotá, está integrado por prácticamente todas las regiones del país. Nosotros somos una ciudad cosmopolita, multicultural, diversa. Es un triunfo de la ciudad, es el triunfo que han logrado, triunfo deportivo. El equipo es parte fundamental de esa nueva razón de ser de la ciudad de Bogotá. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Defensor del Televidente. Bueno, el tema es bien interesante y necesitaríamos 2 o 3 programas para poder afrontarlo. Afortunadamente tenemos una persona que tiene la experiencia en el medio y que nos puede hablar de periodismo en televisión. ¿Cuáles son los consejos que usted daría si fuera la autoridad de televisión a los noticieros en general? Que sean más rigurosos. Aquí estamos muy... yo no sé si, Gustavo, yo no sé si, a veces me preocupa mucho, yo se lo he dicho a varios decanos de varias academias, les digo, aquí hay un problema además generacional, Estos chicos nuevos ahora no les interesa nada distinto investigar, lo que quieren es encontrar todo en la página de internet, quieren todo tenerlo ya, no quieren leer, ya no quieren nada. A nosotros nos toca... Periodismo de escritorio. De escritorio, rápido, no vayamos al sitio, no hagamos presencia, no hagamos nada de eso. Y nosotros necesitamos volver a la rigurosidad y buscar la forma de que esas continuidades no se conviertan en porque además hay un problema en televisión que es el tiempo. Entonces es tal cantidad de cosas medio pasadas, rápidas, porque queremos es llenar el espacio. Aquí no se trata de llenar el espacio, se trata de informar a la gente y que la gente realmente quede bien informada. Entonces ha hecho carrera la frase de haga la nota que si la gente quiere más detalle mañana lo lea en un diario de circulación nacional. Entonces, entonces ¿para qué está el noticiero si no es para informar? Entonces a veces le enseñan a uno que si usted tiene el lead, ya con eso es suficiente, usted quedó informado. Entonces, si uno hace el modelo, muchas personas hoy escasamente ven los titulares y cambian. ¿Cuál es la posición con relación a sus derechos del televidente colombiano? ¿Es pasivo? Sí, y creo que en eso el televidente también, el televidente se venía quedando un poco rezagado. Yo creo que el televidente hoy es un poco más activo en el sentido que ya no come cuento. Por eso el tema de los ratings a veces no son tan reales como uno quisiera, porque a uno le venden la idea de que ese espacio informativo, alguna cosa, tiene la super sintonía y uno va a ver el valor, la verdad no. Uno a veces va por las regiones y se encuentra que la gente le dice a uno, oiga Julio, usted hace tal programa, oiga, qué chévere, y encuentra al señor de la esquina y le dice lo mismo, y entonces uno dice, y entonces, a ver, un momentico, si me están viendo, entonces, ¿dónde está el rating que dice que el programa que más se ve es el otro? Entonces creo que ahí también le estamos diciendo una mentira al país. ¿Qué es lo que realmente está viendo el televidente colombiano? ¿Qué es lo que realmente le gusta? En materia de información, ¿qué es lo que realmente necesita? Yo sigo pensando, a la usanza de nuestros jefes en los años pasados, que el tema sigue siendo información de servicio para la comunidad.
¿Qué es lo que la gente realmente necesita informar? Porque si la gente sale a la calle, toma el transporte, tiene que comer, tiene que pagar servicios, vive todos los días endeudado, entonces hay que darle... Que es la razón de ser de los medios, claro, la razón y de ser la información. De la información, porque es eso, y además más nosotros en una calidad de información pública tenemos que ser mucho más entregosos a esa tarea. Y ahí donde hay escenarios que se han perdido, hay información que uno a veces dice, bueno, ¿y? Uno ve algún otro informativo y dice, bueno, ¿y eso para qué? Y uno ve que la gente cada día, esta revolución de las 4 pantallas, la televisión, el celular, la internet, la tableta ajá, y los juegos de video, interactivos, ha hecho que la gente se separe un poco de la televisión y la gente está buscando otros caminos porque rechaza lo que se le está dando en una forma comercializada al punto de ser mercantilista. Pero en canales como Canal Capital, que se está demostrando que hay una interacción del televidente con el canal, crecen las audiencias. bastante. Hay una limitante que no se va a poder terminar. Si Canal Capital quisiera hacer una gran campaña de publicidad, no podría, porque los medios se niegan a hacerlo, los medios comerciales. ¿Cuál es la fórmula para que Canal Capital, con lo que está haciendo, con esta revolución interna de la programación, pueda trascender más? Pues mira que tú lo has señalado hace pocos segundos, tenemos la interacción con el ciudadano. Y en la medida que esa interacción crece, la audiencia va a crecer. Porque en la medida que seamos, no la solución, somos el medio para la solución. O sea, nosotros no vamos a solucionar el problema a la gente porque no tenemos el mecanismo. Pero si yo le pongo al pie la situación de la señora que hoy sufre porque no tiene cómo salvar la situación de su hijo, y le pongo al pie la situación de una persona que decida para que ese niño sea atendido, a ver, estamos ayudando en el tema, ¿cierto? Entonces somos el medio y cumplimos la función para la cual realmente estamos, no para criticar, denunciar solamente y que la cosa se quede en juzgar y condenar. Tenemos una gran responsabilidad ahí. Entonces, en la medida que eso crece, y eso hay que sumarle 2 cosas que no quiero dejar pasar, y es, las redes sociales son importantes y fundamentales como parte estructural del tema de información también, porque se convierten en un medio de doble vía. Ahora, pensemos lo que viene ahora con la televisión digital, Gustavo, que la televisión va a cambiar. El hecho de que tú puedas ver tu noticiero de televisión en los celulares, mientras viajas en Transmilenio, eso te cambia el concepto informativo, porque los temas prime van a desaparecer. Hay unas experiencias recientes en Canal Capital, los conciertos, el estar llegando a los barrios y a las localidades con una especie de corresponsales, y el hecho, por ejemplo, de programar a Pablo Escobar, pero como no lo había programado el país, para ver realmente lo que estaba, y no para ensalzarlo ni para realizarlo. Yo creo que todo eso está haciendo que los televidentes de Canal Capital cada día estén más satisfechos. Y en ese tema de localidades, por ejemplo, no puedo anticiparle ahora detalles porque venimos trabajando en una labor bien importante, pero creo que se van a llevar una agradable información, porque creo que vamos a poder llegar de verdad a los lugares donde de verdad hay información hoy y no se había podido obtener. Ya luego, en ese desarrollo que tenemos en trabajo con la gerencia, con las directivas del canal, que hemos venido trabajando en eso, tendremos un mecanismo diferente en el cual vamos a poder llegar a esos lugares, a esos rincones de la ciudad donde no hemos podido llegar. No es un eslogan, no. Televisión Más Humana, es una realidad. Es una realidad, es una realidad. Julio, los televidentes van a escuchar de usted algo contundente con relación al criterio periodístico que comienza a consolidarse en Canal Capital. Por favor, diríjase a ellos. No, básicamente debo decirles que aquí el tema es, en el entorno de esa realidad social que estamos viviendo, vamos a encontrar una información, pero vamos a crecer esos niveles de credibilidad, que eso no se consigue en cualquier parte. Que cuando digamos algo es porque realmente tenemos elementos y sustentos concretos frente a esa situación. Y le vamos a contar al país unas realidades aterrizadas de lo que está ocurriendo en los rincones que ustedes no se imaginan, y de gente que no solamente sufre hoy, pero gente también que le aporta mucho a la ciudad y que seguramente han pasado inadvertidos. En ese marco nos vamos a mover. Rigor en la selección de periodistas y rigor en la supervisión del cumplimiento de las responsabilidades periodísticas. No vamos a hacer información irresponsable, a pesar de que a veces este sector puede tener algún desliz posible, como lo tiene cualquiera, pero particularmente cuando uno trabaja con temas sensibles, humanos, a veces en la carrera por querer encontrar cosas humanas, te puede llevar también un momento a no ser riguroso. No, aquí vamos a mantener
el control sobre la información y vamos a dar la posibilidad que todas las voces, yo les he dicho a mis periodistas, si para tener una información requiero acudir a 10 fuentes, acudimos a las 10 fuentes, pero le entregamos una información veraz y consecuente a nuestros televidentes. Periodismo profesional. Profesional. Esa es una buena noticia. Canal Capital se ha distinguido por tener unos noticieros, digámoslo, blancos, pero ahora va a haber un noticiero con un gran contenido periodístico, pensando en ustedes, pensando en sus necesidades, expectativas, prioridades y problemas. Y hay un periodista al frente de las noticias de Canal Capital que es una garantía para que ellos se cumplan. Vamos a un corte de comerciales. Okay. Julio, muchas gracias. No, con mucho gusto. Ya volvemos con Defensor del Televidente. Hemos venido a despertar a Colombia. Feliciano Valencia, líder indígena colombiano. Canal Capital, televisión más humana. Cuando todo un país se compromete a mejorar la calidad de su educación, todos tenemos un mejor país. Nosotros nos comprometemos a esforzarnos, dando lo mejor para aprender cada vez más. Yo a transformar mis clases cada día, para que mis estudiantes aprendan mucho más. Yo a acompañar a mi hija mientras aprende, apoyando su proceso de formación. Yo a apoyar los nuevos talentos en mi empresa. Yo me comprometo. Una mejor educación para un mejor país. Siga con nosotros en Defensor del Televidente. Bueno, siguiendo con el programa, vamos a dar respuesta a las cartas de algunos televidentes que se repiten sobre el tema del concierto de Rock al Parque, tema que fue resuelto en el pasado programa por Juan Pablo Herrera, que es el productor de ese programa. Sin embargo, le decimos a doña Adriana Cruz, a don Mauricio Caballero y a María Nieto, quienes escriben sobre Rock al Parque, con algunas inquietudes de los errores que cometieron los presentadores, que este programa ya fue comentado y fue resuelto por su productor. Ahora pasamos a un tema que ya se ha vuelto costumbre en el programa, y es el de dar respuesta a los televidentes en materia de temas de televisión. ¿No cree usted que a veces los periodistas atacan a la gente con los micrófonos y cámaras? Sí, a veces uno ve que en la pasión profesional se llega a excesos cuando se acosa con micrófonos, cámaras y grabadoras y no se deja hablar o se obliga a hablar a las personas involucradas o a los testigos de casos noticiosos. Es una práctica que a veces se sale de tono y que sencillamente lo que lleva es a cometer irrespeto con las personas. En muchos casos hay periodistas que parece que regañaran a los entrevistados. Tiene razón la televidente. Hay excesos y en esto desafortunadamente no podemos pecar en darle la razón a los periodistas. Hay que tener mesura dentro del cariño por la profesión. Mi nombre es Alejandra Tiria. Quisiera preguntarle si en el Canal Capital hacen programas que le den respuesta a las problemáticas de los jóvenes. Sí, aquí, en este programa, en el Defensor del Televidente, en el primer café, en el noticiero, pero tengo entendido que dentro de la reestructuración de la programación va a haber unos programas específicos para la problemática de los jóvenes, porque Canal Capital es consciente de que esa gran audiencia que representan los jóvenes merece respuestas y no simplemente elementos de distracción. A veces pienso que hay periodistas que abusan del dolor de las víctimas en televisión. ¿Usted no cree lo mismo? También estamos de acuerdo y lo hablábamos ahora con el director del
el noticiero de Canal Capital. A veces los excesos periodísticos llevan a cometer abusos de la profesión. Sin duda alguna uno ve en algunos canales colombianos que se utiliza el dolor de las personas para convertirlo en un show y conseguir mayor audiencia. Se irrespeta el dolor de los televidentes y se irrespeta el ser víctimas de la violencia para convertirlos en personajes casi de novela dentro de los noticieros. Por hoy ha sido todo y esperamos que ustedes estén con nosotros en la próxima emisión de este programa.